Esta es nuestra imagen del día. Así fue la despedida del maestro Eliseo Herrera Junco, conocido como el rey del trabalengua. Familiares, amigos y cientos de seguidores le dieron el último adiós a este compositor y cantante de los corraleros de Majagual, que murió a sus 90 años de edad. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Practica el cateterismo a Kiko Gómez. El exgobernador lleva 11 días hospitalizado. Gigantesco trancón en la vía Ciénaga-Barranquilla. Habitantes de esta zona bloquearon durante horas la vía por la falta de energía. Presidente Santos aceptó renuncia del ministro de Minas. Preocupación en Barranquilla por posible rearme paramilitar y casas de pique. Conmoción en Córdoba por hombre que embarazó a su nieta de 11 años. Y en Maicao denuncian presencia de violador en serie. El Junior perdió el invicto en el Nido de las Águilas, pero sigue en el primer lugar. Ya les tengo la información. Y mañana se celebrará el Día Internacional de la Mujer. Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Y muchísima atención que en las últimas horas se conoció que al exgobernador de La Guajira, José Francisco Kiko Gómez, le fue practicado un cateterismo en días pasados, esto en la clínica cardiovascular de Soacha, en Cundinamarca, por posibles afecciones cardíacas. Según se ha conocido, el exgobernador completa más de 11 días de estar hospitalizado. Y según los médicos, su cuadro clínico actual es angina de pecho inestable, fibrilación en estudio y gastropatía. Más noticias, sigue el inconformismo de los habitantes de la región Caribe por la falta de luz, hoy por daños en el servicio de energía. Habitantes del municipio de Tasajera en Magdalena bloquearon como protesta desde esta mañana la vía que de Barranquilla conduce a Santa Marta y causaron traumas en la movilidad. La protesta inició desde las 9 de la mañana y se prolongó hasta las horas del mediodía. Según información de la policía, entre los manifestantes se encuentran niños entre los 10 y los 14 años de edad. Y tal y como lo advertimos en las noticias, hoy el gobierno nacional anunció las medidas para reducir el consumo de energía por la que atraviesa el país por una aguda crisis energética. Entre las medidas está el cambio del ministro de Minas y Energía, Tomás González. El presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del ministro de Minas y Energía, Tomás González, y en su cargo designó a la actual ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez. La salida del hasta hoy ministro González se da en medio de la crisis energética que afronta el país, que estaría a pocos días de enfrentarse a un apagón debido al recrudecimiento del fenómeno del Niño y a la serie de daños de la hidroeléctrica de Guatapé y la termoeléctrica Termoflores. El señor ministro de Minas, Tomás González, ha asumido la responsabilidad por la demora en estas medidas de ahorro y ha presentado su renuncia. Como presidente, también hubiera preferido que este paquete de medidas las hubiéramos tomado con anterioridad. Lo que está en juego es la credibilidad del gobierno, pero sobre todo la confianza de los colombianos en el sistema eléctrico. Al escándalo por la crisis energética y el tema del gas en la costa Caribe, se suma hoy el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de abrirle investigación formal a Tomás González por un aparente conflicto de intereses por la firma de contratos que habría realizado su esposa, representante de la empresa Conecta, con entidades del gobierno. Contratos que estarían alrededor por los 6.000 millones de pesos.
Además de la salida del ministro de Minas y Energía, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a las medidas que tomará el gobierno para prevenir los drásticos cortes de energía, lo que denominó una cruzada para evitar cortes preventivos. Allí se habló de incentivos para quien ahorre y de castigos para quien despilfarre. Para los hogares vamos a premiar el ahorro y a castigar los desperdicios de energía, como sucede con el agua. Por cada peso que ahorre el hogar del consumo promedio, recibirá otro peso como incentivo. Si consume un peso más que el promedio, le vamos a cobrar el doble. Por ejemplo, finalmente dijo que la ley llega por casa y por lo tanto anunció que todos los edificios del gobierno nacional apagarán sus luces a partir de las 6 de la tarde como una medida para disminuir consumo de energía. Grupos paramilitares existen de pique. No obstante, que en reiteradas oportunidades la policía ha negado la presencia de bandas criminales en Barranquilla, ha desestimado las denuncias de defensores de derechos humanos de que en la ciudad podrían existir casas de pique. Hoy nuevamente, voceros de ese gremio exigieron a la policía y a la fiscalía investigar el macabro hallazgo de un hombre descuartizado en el centro de Barranquilla. Los defensores piden a las autoridades investigar estos hechos, no como acciones aisladas, sino como un plan sistemático de las bandas criminales o antiguos grupos paramilitares que pretenden rearmarse. Según el vocero de esta organización, el objetivo es tener el control del negocio de la droga y las armas en todo el corredor oriental de la ciudad, que va desde Las Flores hasta el barrio 1 de Mayo en Soledad, pasando por sectores como La Bendición de Dios y Villanueva, donde se estarían ejecutando los macabros crímenes. Las bandas criminales, como las hoy las quieren denominar, los grupos paramilitares post desmovilización, se han asentado en esa zona porque se convierte en un corredor estratégico para el microtráfico de drogas y armas. A la denuncia, esto respondió la policía. Bueno, esto es un proceso que está en investigación. No podemos alinear este hecho del año pasado con el de hoy. Para ello y por ello la Fiscalía está juiciosamente con Medicina Legal y con la Policía Nacional para determinar la hipótesis y poder generar la causa de este hecho. Cabe recordar que el primer caso de desmembramiento conocido en Barranquilla ocurrió el pasado 16 de junio de 2013. De allí a la fecha se reportan por lo menos 11 casos similares o de personas decapitadas. En la mayoría de estos, las víctimas registran anotaciones judiciales o están relacionadas con organizaciones criminales. En Montería, un hombre de 55 años fue capturado acusado de abusar sexualmente de sus dos nietas de 14 y 9 años. La mayor de ellas tiene 4 meses de embarazo. Bajo intimidaciones y amenazas, el hombre sometía a sus dos nietas a vejámenes sexuales. Las denuncias anónimas sirvieron para iniciar las investigaciones que comprobaron la conducta sexual del sujeto de 55 años. Además, se estableció que embarazó a su nieta de 14 años. Y gracias a la denuncia es capturado este individuo, el cual había accesado carnalmente a una menor de 14 años. Esta menor se encuentra en estado de embarazo y de igual manera abusó sexualmente de su hermanita de 9 años. El escabroso caso produjo estupor en el sector en que fue capturado y donde vivía con sus dos nietas abusadas. Pues estoy muy impresionada por todo lo que ha pasado y que le caiga todo el peso de la ley y que se haga justicia. Un juez de Montería le dictó medida de aseguramiento y lo envió a la cárcel bajo los cargos de acceso carnal violento en menor de 14 años en estado de indefensión. Y en La Guajira, las autoridades confirmaron que siguen creciendo las denuncias de las presuntas víctimas de un violador en serie en Maicao. Aquí está el informe. La Policía Nacional confirmó que más denuncias siguen llegando de víctimas del presunto violador en serie capturado en Maicao. En las últimas horas acudieron a las autoridades padres de niños guayú que aparentemente fueron víctimas de Franklin Ramón Escalante Ayala. Gracias al compromiso de los padres que denunciaron de manera oportuna a la Policía Nacional, se logra la captura de esta persona con 5 casos que comprometen a menores de edad, entre ellos algo paradójico, 2 menores, 2 hermanos de la etnia guayú que pertenecían a la misma familia y fueron abusados por esta persona. Coronel, ¿cómo se dio cuenta la autoridad de este caso? La denuncia de los padres, notaron comportamientos extraños de los menores,
fueron denunciados a tiempo y la policía obviamente actuó de manera oportuna. Por su parte, las autoridades esperan que más víctimas denuncien al presunto violador, quien deberá enfrentar una condena que ronda los 40 años de prisión, según el nuevo Código de Infancia y Adolescencia. La información desde Riohacha, con Yuri Reales Magdalena, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, Lili, con esta información vamos entonces a hacer una pausa aquí en Las Noticias. Pausa y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. No falta quien quiera manipular lo dicho por un medio de comunicación, pero a Dios gracias, José, aquí estamos y lo más importante, dándole respuesta a la ciudadanía con el trabajo que nosotros desde el Consejo venimos haciendo. Y quien así habla es Juan Carlos Ospino. Noqueada la enfermedad, sigue trabajando y Barranquilla va a haber un excelente consejo con un consejo a la calle. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces.